El corredor mediterráneo se retrasa 2 años. Ese es el gran titular con el que nos hemos sorprendido y que echa al traste las últimas informaciones en torno a un calendario que ya parecía entrar en su recta final y donde incluso desde los principales impulsores de la infraestructura se daba por hecho. Un jarro de agua fría que se centra en varios puntos concretos y que te detallo en este vídeo. El corredor mediterráneo vuelve a retrasarse, tras la última actualización del calendario de obras en ejecución por parte de Adif, fechada antes de Semana Santa, y que confirma que algunos de los tramos pendientes en el eje, que unirá el arco mediterráneo español desde Algeciras hasta la frontera francesa, sufren nuevas e inesperadas demoras, lo que obligará a posponer los planes que ya se anunciaron meses atrás a bombo y platillo en el último acto de la plataforma Quiro Corredor y de la que nos hicimos eco en el correspondiente vídeo, retrasando la puesta en marcha del principal recorrido entre Almería y Tarragona hasta finales de 2028 o 2029, dependiendo del tramo. Esta información echa al traste la previsión lanzada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, ante 2.500 empresarios valencianos en un acto en el Roig Arena de Valencia, asegurando que las obras del corredor que unirá Almería con Francia estarían acabadas a finales de 2027, así como la unión entre las tres capitales de la Comunidad Valenciana, Castellón, Valencia y Alicante, y la conexión rápida de estas con Cataluña. Un ajuste que afecta principalmente a 4 puntos, donde se concentran la mayor parte de los problemas, siendo el tramo más crítico el que une Castellón con Tarragona, una vez más, un tramo que arrastra un sinfín de retrasos y problemas desde hace muchos años y que sigue siendo una china en el zapato de este proyecto, pues las obras acumulan unos 3 meses de retraso. Alejando la pretensión de conectar Valencia y Barcelona por alta velocidad, se espera que a 200 km por hora, para el próximo año. De hecho, lo último que hemos conocido desde Adif es que se ha planificado un corte total de la línea entre abril y septiembre de 2027 para cambiar el ancho de las vías y adaptarlas al estándar europeo UIC, información de la que habrá que estar muy atentos ante las evidentes molestias y problemas que causará en los servicios. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Hablamos de un cierre que se producirá tras 5 años de trabajos previos en la línea, donde las actuaciones de electrificación, vía y andenes van retrasados por las dificultades de compaginar el servicio ferroviario con las obras, una ejecución que ha estado condicionada por problemas en la cadena de suministros, de disponibilidad de personal, así como la dificultad para disponer de ventanas de trabajo sin afectar al tráfico. Incluso este corredor ha tenido que absorber circulaciones desviadas de otras líneas, como la Sagunto-Teruel-Zaragoza, que está cortada para su electrificación y se espera que entre en servicio este año, o la Madrid-Zaragoza, en conversión a la autopista ferroviaria. Obras todas estas que también están causando un gran número de problemas y retrasos y de la que informamos recientemente en otro vídeo de sus últimas novedades. Otro punto caliente está en Tarragona, donde la planificación incluye también la interrupción de la circulación entre la Aldea y Amposta en marzo de 2027, también para los citados trabajos de cambio de ancho y donde será necesario un periodo de pruebas, lo que retrasa la puesta en servicio efectiva del ancho estándar hasta finales de 2027 o incluso 2028. Además, se incluye la incertidumbre sobre la entrada de nuevos operadores como Irio y Wigo, que deberán homologar su material y realizar ensayos de la infraestructura antes de iniciar operaciones comerciales. El otro tramo problemático se sitúa en la provincia de Almería, donde la puesta en servicio de la conexión que unirá el este andaluz con Murcia y Alicante depende de la electrificación de la línea de alta velocidad entre Tabernas y Níjar, una actuación imprescindible que todo hace indicar no estará disponible hasta mediados de 2027. La complejidad del trazado, condicionado por limitaciones ambientales, ha retrasado su tramitación hasta este año y obliga a extender el calendario.
A partir de ahí, el proceso técnico añade nuevas fases, ya que habrá que certificar el sistema de telecomunicaciones ERTMS, desarrollar pruebas de seguridad y validar la línea, lo que lleva a pensar que la entrada en servicio de la esperada alta velocidad a Almería no llegará hasta finales de 2028 o puede que 2029. Un retraso extra a lo que ya se daba por hecho recientemente en este tramo, a pesar de la supuesta buena marcha de las obras y las evidencias a través de los trabajos e imágenes de los mismos de su magnitud, pero donde parece que los tiempos volverán a pecar de optimismo y la realidad se impondrá de nuevo con un calendario que aleja una vez más una infraestructura de gran nivel. El tercer punto clave está en Alicante, que aquí solo afecta a las mercancías, pues Adif ha programado el corte total de la línea convencional entre Alicante y La Encina a partir de enero de 2028 durante 20 meses para instalar el tercer carril, lo que implica reabrirlo en enero de 2030, suponiendo un retraso de 3 años, ya que el plan inicial era tenerlo en 2027. De igual manera, se prevé cortar en verano de 2028 la conexión ferroviaria con el puerto para implantar el ancho estándar, además del cambio de ancho de la línea convencional entre Murcia y San Isidro, en Alicante, lo que prolongará a finales de 2029. Actuaciones que se ejecutarán una vez finalicen las principales obras en Murcia, cuya red ferroviaria afecta a la mayor parte de la región. Durante este periodo, el tráfico de pasajeros se mantendrá por la línea de alta velocidad, pero las mercancías deberán reorganizar sus rutas. Lo que parece, de momento, que no se retrasa es la entrada en servicio de los futuros tráficos entre las tres capitales valencianas. Estas informaciones llegan en un momento especialmente dedicado en la red ferroviaria, donde muchos anclajes están saltando tras el accidente de Adamuz y las muchas dudas en la red de alta velocidad y sobre todo el mantenimiento de las infraestructuras. De hecho, desde que este desastre se produjo, rara es la noticia en torno a obras que no tienen el titular de retraso o aplazamiento, lo que quizá esté ocurriendo precisamente por una reconfiguración de los planes para o bien ser ejecutados con más cautela, simple prudencia o un choque con la realidad, algo que añade más dudas a muchos frentes abiertos en lo ferroviario. Con estas nuevas informaciones sobre el corredor mediterráneo, queda atrás el periodo de varios meses de máximo optimismo en torno al calendario que teníamos por delante y donde ahora la plena funcionalidad de este corredor estratégico no llegará al menos hasta el final de la década, lejos del 2027 prometido. Estaremos atentos a las nuevas informaciones que vayan llegando al respecto y esperemos que esta especie de recomposición de todo lo ferroviario en España no nos deje más disgustos próximamente. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.